sermones. Hoy día vamos a ver el segundo. El primero fue, la serie es cómo evidenciar el Evangelio de Cristo. Cómo nosotros podemos dar evidencias del Evangelio. ¿Ya? Cómo podemos dar evidencia de que Cristo está en nosotros. Y el primer sermón fue primero sabiendo quién soy, teniendo una identidad, ¿cierto? Recuerden, ¿quién es el Evangelio? Cristo. Ya Cristo es el Evangelio. Y si Cristo está en nosotros, somos portadores de ese Evangelio. Tengo aquí. Gracias, hermano Hernán. Y hoy día vamos a ver en este segundo sermón lo que hago, o sea, las obras visibles que un cristiano debe hacer o debe mostrar. ¿Ya? Muchas veces nosotros mostramos, y últimamente la iglesia evangélica ha mostrado evidencias de otro evangelio. ¿Cierto? Que en vez de llevar fruto o ganancias para el reino, ha traído merma, perjuicio, ¿cierto? En las personas. Bueno, y hoy día el Señor nos va a hablar sobre eso. El Evangelio en mis obras. Ese se llama el título de la palabra del Señor. Y para esto nos vamos a basar en un texto muy conocido, ¿ya? Que es en Mateo capítulo 5. Mateo, primer evangelio o primer libro, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, capítulo 5, donde nuestro Señor Jesucristo comienza su gran discurso, su gran sermón del monte, y en medio de ello hay un mensaje que Dios le da a sus seguidores. Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 13 al verso 16. Amén. En el nombre del Señor. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Jesús dijo en este texto que hemos leído: ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Eso es lo que dice, ¿cierto? Vosotros sois, ¿ya? No dice ustedes van a ser, o no dice ustedes deben de tratar de ser. Dice vosotros sois, tiempo presente. Vosotros sois luz, vosotros sois sal. Entonces, amados hermanos, la evidencia del Evangelio no es opcional. No es que si yo quiero dar evidencias o no. El cristiano inevitablemente debe reflejar a Cristo en todo lo que hace. Qué difícil, hermano. Porque si pudiéramos hacer una retroinspección así fugaz de lo que a lo mejor hicimos hoy día nomás, podríamos pensar y podríamos reflexionar en cuánto de lo que hicimos hoy día demostró o reflejó que yo soy seguidor de Cristo. Pero la pregunta que debemos hacernos, hermanos, ¿qué significa ser sal
y ser luz, porque aquí el Señor no está, ese es como el tema central, vosotros sois sal y vosotros sois luz. Entonces, hoy veremos que evidenciar el Evangelio implica vivir de tal manera que nuestras obras, que todo lo que hagamos, sea mucho, sea poco, debe glorificar a Dios. Primero, versículo 13 dice, somos sal de la tierra. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos aprender y reflexionar. La sal en los tiempos bíblicos tenía tres funciones. Primera función, de preservar. Era como un refrigerador, ¿cierto? Como el congelador que hoy día tenemos. En la antigüedad la sal era para eso. La carne, todo lo que tenía que ver que se descomponía, la refrigeraban para preservar con sal, la envolvían en sal. Entonces, esto evitaba que los alimentos se corrompieran, se echaran a perder. Segunda función que tenía la sal era, y que hasta hoy día lo aplicamos nosotros, es dar sabor. ¿Se ha comido usted una cazuela sin sal? Malísimo. O un asado sin sal, que venimos recién saliendo de varios asados. Entonces, la sal hace, o en el tiempo que estamos hablando, contextualizando la función que cumplía en los tiempos bíblicos, hacía que la comida fuera agradable, que la comida fuera sabrosa, ¿ya? Y tercera función, también se ocupaba para sanar. Era un elemento sanatorio. Yo no sé si en algún momento, no sé si ahora, pero no sé, en mi niñez, cuando alguien le picaba un bichito, ¿cierto? Que venían las mamás y le echaban un poquito de sal, ¿cierto? Todavía se ocupa eso. En la antigüedad, obviamente que no tenían los medicamentos que hoy día nosotros tenemos, ocupaban la sal para sanar. Y específicamente se usaba para sanar, para limpiar las heridas. Hoy día ocupamos el suero, ¿cierto? Para sanar. Entonces, era un medicamento. Entonces, si tomamos, amados hermanos, estas tres figuras, que la sal, recuerden, dice la Biblia, Cristo nos dijo, vosotros sois sal. O sea, vosotros estáis en este mundo para preservar, para dar sabor y para sanar. Entonces, así también el cristiano preserva al mundo de la corrupción moral. Hoy día que vemos, ¿cierto?, que la moralidad está tan desvirtuada, ¿cierto? Hoy día, y como dice en un texto, hoy día lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Entonces, ¿quién es el que en estos tiempos a Dios le dio la responsabilidad de conservar, de ser ese baluarte, dice la Biblia, ¿cierto? De preservar la moral? Somos los que son seguidores del Evangelio, de Cristo. Entonces, nosotros somos los encargados de preservar la moral bíblica en el contexto bíblico en estos tiempos. Entonces, muchas veces no nos confundamos. La iglesia no juzga, la iglesia no apunta, la iglesia no condena, porque Cristo dijo, ni yo vengo a condenar, sino que el hombre se condena a sí mismo por rechazar las bendiciones a través de la gracia de Cristo, ¿cierto? El hombre se condena a sí mismo. Entonces nosotros no tenemos por qué condenar. La iglesia debe ser una puerta abierta, una mano extendida para recibir. Pero eso no quita que la iglesia tenga que estar declarando que habitualmente, ¿cierto?, qué es lo bueno, qué es lo malo moralmente bajo los conceptos bíblicos. Obviamente que ahí entra un concepto de hacerlo con mansedumbre, de hacerlo con amor, ¿cierto?, de hacerlo como espirituales, dice, ¿cierto? Los espirituales deben corregir espiritualmente, ¿ya? Pero debemos nosotros
tener un estándar de moralidad más alta que el promedio. Eso nos exige la palabra. ¿Ya? Entonces, es ahí donde nosotros, cuando llegamos al Evangelio, al cristianismo, debemos ir conduciendo nuestras vidas y, como decían los antiguos, arreglar nuestras decisiones pasadas, ¿cierto? Y cuando llegamos a Cristo, Dios nos da la oportunidad de ir corrigiendo esas desviaciones que teníamos antes y que ahora en Cristo se nos hace evidente y Dios nos da el tiempo para ir corrigiendo esos aspectos morales que están corrompidos. Amén. Segundo, da sabor. ¿A qué? Sabor de justicia. Hoy día, donde la justicia, ¿cierto?, muchas veces son muy amargos. Entonces la iglesia tiene que cumplir esa función de hacer justicia, pero en la buena élite de hacer justicia. ¿Ya? Debe dar un buen sabor a esa justicia. ¿Ya? Debe pronunciarse en la cotidianidad de nuestras experiencias vividas, ¿cierto? Debemos ser hombres y mujeres que practicamos la justicia. Y ahí también, ¿cierto?, en la justicia van otros subtemas incluidos: ser honrado, ser responsable, no criticar, ¿cierto?, ser una mano extendida, ¿ya? Entonces, en esa justicia que nosotros debemos darle sabor a la vida, deben estar incluidos todos esos principios y valores cristianos. Y tercero, nosotros somos los portavoces, más que la sanidad natural, que nosotros creemos que Dios sana, ¿cierto?, que puede hacer milagros, pero más allá de esa sanidad natural que muchas iglesias han puesto como su caballo de batalla, ¿cierto? ¿Ya? Pero más allá de esa sanidad natural que alguien pudiera necesitar, la iglesia es portador, ¿cierto?, de una sanidad espiritual. Dios vino a salvar, dice, lo que se había perdido. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. Y a través de Cristo, de la gracia, ¿cierto?, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hoy día nosotros podemos tener vida. Fuimos resucitados espiritualmente. Fuimos sanados espiritualmente. ¿Ya? Porque el hombre estaba enfermo espiritualmente, ¿cierto? Está enfermo el hombre. Pero a través de Cristo, a través del Evangelio, nosotros somos los portadores de esa sanidad espiritual que Dios viene a restaurar al hombre integralmente, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Segundo, un ejemplo bíblico de esto es este gran hombre bíblico, José. ¿Ya? Su fidelidad a Dios bendijo a toda una nación. Ahí lo podemos encontrar, ¿cierto?, en Génesis capítulo 41. Ahí podemos ver gran parte de su historia. ¿Ya? Entonces, José, a través de todo su trabajo que Dios le había encomendado, pudo hacer estas tres cosas: preservar, dar sabor y sanar. En un contexto complicado, ya todos conocemos, ¿cierto?, la historia de José. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Porque yo puedo estar diciendo muchas cosas, pero lo que nos va a servir a nosotros es cómo yo aplico esto de ser sal. Bueno, primero, soy sal en mi trabajo al mantener la integridad. Esa palabra que a muchos de nosotros, o a muchas personas, ¿cierto?, que es difícil ser íntegro. ¿Ya? Porque a veces cualquier cosita nos corrompe. Cualquier cosa, no digáis nada. No. Si todos lo hacen, ¿cierto? Entonces, una de las cosas de poder ser sal es mantenernos íntegros, no contaminarnos, no ser parte de una injusticia. Muchas veces en los trabajos pasan mucha injusticia, pero yo no debo ser parte de esa injusticia.
¿Ok? Segundo, soy sal en mi familia al mantener la pureza. A veces cuando hablamos de pureza, se nos vienen varios contextos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de pureza, hablamos de santidad. Dice la Biblia que vosotros, y otra cosa que el Señor nos dice, no van a ser santos. Dice, vosotros sois santos. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ser santo? Andar vestido de una forma, ¿ya? Entonces, debemos nosotros, en nuestra familia, porque es en nuestra familia donde nos conocen, ¿cierto? Es ahí en el núcleo familiar donde, como podríamos decir, conocen quién realmente somos. Cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos furiosos, ¿ya? Entonces, es ahí donde nosotros, en el núcleo familiar, es donde debemos, en primera instancia, mantener esa pureza, esa santidad, esa integridad. Que nuestros hijos vean, ¿cierto?, nuestro caminar. Que los que están alrededor puedan reflejarse en nosotros. ¿Es difícil? Sí, es difícil, ¿ya? Porque todos somos pecadores, todos somos imperfectos, ¿ya? Pero si el Señor nos manda, y si el Señor nos dice que debemos hacerlo, es porque Él estará con nosotros para ayudarnos, para darnos las herramientas, para guiarnos en los momentos difíciles. Amén. Y por último, soy sal en mi comunidad al practicar la compasión. ¿Somos compasivos? Hoy día la humanidad, ¿cierto? Ven a un animalito que está por ahí, lo recogen, le dan comidita, ¿cierto? Le dan cariño, pero ven a un ser humano que está en una esquina ahí tirado. Nosotros debemos ser hombres y mujeres compasivos con aquel que sufre, con aquel que lo necesita, con aquel que está pasando alguna situación complicada. Obviamente bajo nuestros medios de ayuda, pero debemos ser compasivos. Jesucristo dijo que Él tuvo compasión de la humanidad, porque eran como ovejas sin pastor. Y Él dice, tuvo compasión de aquellos hombres y mujeres que estaban ahí desolados. Entonces nosotros, en este asunto de ser sal, debemos ser compasivos con nuestro entorno. También dice que somos luz de este mundo, como segundo punto. La luz tiene 3 funciones. Obviamente que tiene muchas más, pero podemos resumirla en 3. Primero, la luz revela. ¿Y qué significa esto? Muestra lo que está oculto. Antiguamente, los que tenemos más experiencia, hoy día no sé si algunos de los jóvenes que están ahí conocieron los rollos de fotográficos, ¿cierto? Que antiguamente se mandaban a revelar. O sea, lo que estaba oculto en esa cámara, ¿cierto?, en un laboratorio se revelaba. Salía a luz lo que estaba oculto ahí. No sabíamos cómo salió. Hoy día en el celular uno sabe al tiro si salió mala y si salió mala la borramos, ¿cierto? Pero en ese tiempo uno sacaba la foto y no tenía ni idea cómo iba a salir. Algunos por ahí salían medio desordenados, mirando por otro lado, con la boca abierta, ¿cierto? Pero en el momento que ese rollo se sacaba de ese cuarto oscuro, ¿cierto?, por un proceso químico, salía a la luz lo que estaba oculto en ese papel. Bueno, segundo, la luz guía. ¿Qué significa esto? Que la luz nos orienta en medio de la oscuridad, nos guía. No sé si alguien ha estado en el sur, en un lugar donde no hay alumbrado público y usted queda con una lámpara, ¿cierto?, una linterna, ¿cierto?, nos guía el camino por donde ir. Entonces, la luz cumple la función de revelarnos y de guiarnos. Y por último, que en estos tiempos se hace muy latente,
¿cierto? La luz nos da seguridad. Porque no es lo mismo caminar en una calle oscura que en una calle iluminada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos da seguridad? Porque ahuyenta el temor. Me da más confianza andar por lugares más iluminados que por lugares oscuros. Entonces, Jesús nos da esta referencia y nos dice que no se enciende una lámpara para esconderla. Dice, no se pone una lámpara debajo del almud, debajo de una mesa, ¿cierto? Sino que la lámpara, cuando uno la enciende, generalmente las ampolletas, las luces, ¿dónde están? Arriba, para que alumbre, ¿cierto? Mire lo que dice Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. O sea, nadie que enciende una luz le pone después una capa, ¿cierto?, arriba para que no se vea. Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. O sea, se pone en un lugar visible para los que entran vean que hay una luz que está alumbrando. Muchos escondemos nuestra fe por miedo o por vergüenza. ¿Cierto? Recuerden que la luz se tiene que exponer, ¿ya? Se revela. ¿Ya? Nosotros somos pequeñas antorchas que llevamos luz a los lugares de oscuridad. ¿Y cuáles son esos lugares de oscuridad? Bueno, en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos, ¿cierto? Muchas veces nuestra familia, ¿cierto? Pero nosotros somos los que debemos llevar esa luz. Debemos ser los que revelan o muestran a Cristo a aquellos que no lo conocen. Somos los que podríamos decir de alguna manera lo que Pablo dice, mírenme a mí, porque yo miro a Cristo. Guíense en mí, mire, yo hago esto. El Señor me ayuda, yo soy hijo de Dios y Dios me ayuda en esto. Y una guía, ¿cierto?, en medio de la oscuridad, aquellas personas que están en oscuridad. Pero una vida escondida no puede evidenciar el Evangelio. No podemos ser cristianos solamente aquí cuando nos reunimos. Debemos ser cristianos en todos lados. Amén. La luz no debemos, porque aquí todos alumbramos, porque aquí está la luz. Cada uno de nosotros es luz y aquí nos alumbramos unos a otros. Pero la luz se hace más evidente y más necesaria donde hay oscuridad. ¿Y dónde está la oscuridad? Allá afuera. Aquellos que están desesperados. Esta semana, de alguna otra manera, 3, 4 personas se tiraron al metro. Y si usted conversa con las personas están sin esperanza. Converse con alguien y puede ser a lo mejor lo que estamos viviendo, la inseguridad, pueden ser factores económicos, pero la gente está sin esperanza. Y a veces esa desesperanza nos traspasa a nosotros. Y a veces nosotros que somos la luz, que tenemos a Cristo, también nos contagia, en vez de nosotros contagiar a las personas de esperanza, de fe, a veces esas personas nos contagian a nosotros de desesperanza, cuando debería ser al revés. Y uno de los ejemplos que más me llama la atención sobre este asunto de ser luz, siempre me he preguntado yo y lo he comentado con varias personas, con varios hermanos, y a lo mejor no es porque uno se pregunta qué espíritu tenían ellos. No, si era el mismo espíritu que hoy día tenemos nosotros, porque el espíritu es uno solo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos evidenciaban la iglesia en Roma, ¿cierto? Esta primera iglesia que se fundó en Roma, dentro de todo el contexto que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Un imperio, ¿ya? Persecución. Y los historiadores dicen que estas personas iban en familia, iban cantando, iban gozosos camino a la muerte.
camino, ¿cierto?, al circo romano, a la arena donde estaban los leones, otros por ahí morían como antorchas vivientes, los quemaban. Entonces la pregunta es, hay una historia, ¿cierto?, de Policarpo, ¿cierto?, que él estando ahí en un holocausto, ¿cierto?, a punto de ser quemado, y le dieron la oportunidad que renegara y dijo, ¿cómo voy a renegar de este Dios que en esto, no sé si fueron 25 o 45 años, dice, en estos 45 años ningún mal me ha hecho? Entonces, como no se arrepintió, le prendieron fuego ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo estos cristianos podían tener tanta luz, hermano? Porque eso era la luz. Sus obras de amor. Porque ellos cuidaban enfermos. Muchas de esas familias, recuerden que mataban a los papás y los niños quedaban huérfanos. Bueno, los cristianos que iban quedando vivos, ¿ya?, se hacían cargo de aquellos hijos que quedaban huérfanos. Entonces, ayudaban a los pobres, adoptaban a los huérfanos. Fueron un testimonio poderoso en un imperio corrupto. Quisieran ser humanos igual que nosotros, a lo mejor con menos poder adquisitivo que nosotros, porque muchos de ellos no tenían casa, muchos de ellos quedaron sin trabajo, más encima eran perseguidos, entonces tenían mucho menos que nosotros. Entonces la pregunta es, ¿a veces necesitamos tener menos para tener más? Porque entre más tenemos de una cosa, menos necesitamos de lo. Cuando iban estos discípulos camino al templo de la Hermosa, Juan y, ¿quién me ayuda? ¿Quién? Estos dos discípulos que iban camino a la Hermosa y se le apareció el paralítico y les dijo, no tengo plata ni oro. Pedro, ¿cierto? Pero lo que tenemos, te damos. ¿Qué tenían? No tenían nada económico, pero tenían lo que es necesario. Hoy día tenemos mucho de lo económico, pero tenemos falencia, escasez de lo primordial. Dios nos bendiga, hermano. Amén, Dios nos bendiga. Una aplicación. ¿Está brillando mi luz en el colegio, en la universidad? Y si nos vamos más contextualizados a estos tiempos, ¿está brillando mi luz en nuestras redes sociales? ¿Estamos dando ejemplo de Cristo, que somos seguidores de Cristo? ¿Publico cosas de que Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor? ¿O lo escondo por temor a los que dirán? Tercero y último, nuestras obras glorifican al Padre. Verso 16 de lo que hemos leído. Capítulo 5. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones o sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre o a nuestro Padre celestial. Nuestras obras no buscan nuestra gloria propia, sino que apuntan a Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. La pregunta que siempre yo me hago y la comparto, ¿cierto?, con el que me pregunta, ¿cómo saber si lo que hago es bueno o es malo? Porque siempre está esa disyuntiva, ¿cierto? Esa incógnita, ¿cómo saber si esto es? Bueno, la pregunta que debemos hacernos cuando nos sintamos en esa posición es decir, lo que voy a hacer, lo que voy a realizar, lo que voy a decir, ¿glorifica o no glorifica a Dios?
Si mi acción glorifica a Dios, hágalo con toda confianza. Pero si mi acción me va a glorificar a mí, o va a glorificar en otra instancia, otra dirección, no debemos hacerlo. Un cristiano que hace buenas obras para ser visto está robando la gloria a Dios. Un cristiano que las hace para exaltar a Dios es un cristiano que evidencia que es un seguidor de Cristo. ¿Y cómo yo hago esas obras? ¿Cómo yo evidencio en una aplicación? Bueno, sirvo humildemente, sin esperar que el pastor, que el hermano me agradezca o me devuelva ese favor. No, yo lo hago. Porque sé que si se lo estoy haciendo a mi hermano, se lo estoy haciendo ¿a quién? A Dios. Sin esperar nada, ninguna retribución en este mundo. Ojo, digo, en este mundo. Porque la palabra dice que todo lo que el hombre hace, Dios va a retribuir. Si un vaso de agua le das, no dejará por recompensa al Señor. O sea, bajo ese contexto, todo lo que yo pueda servir a mi hermano, a mi prójimo, a alguien que a lo mejor ni lo conozco, que no lo he visto ni en pintura, pero si está en ese momento, ser compasivo y entregar un servicio, eso es una evidencia que soy un seguidor de Cristo con mis obras. Yo estoy muy en desacuerdo y una de las cosas, hermano, que me siento orgulloso, que generalmente en los operativos que hacemos, nunca subimos nada a nuestras redes sociales. Diciendo, hermano, aquí estamos, mire, estamos aquí y aquí está la persona. Como he visto en otros lados, que ahí está el hermano que lleva 2 bolsitas y está con la persona al lado y sacándose la foto para que todos sepan que... Y hoy día a veces esa manipulación, esa inclinación a esas redes sociales nos ha desvirtuado en el verdadero servicio que tiene que ser humildemente. Y otra cosa, debe ser generosamente. Porque muchas veces, hermano, nosotros, claro, servimos y damos, pero muchas veces damos de lo que nos sobra. Y a veces dar de lo que nos sobra, no duele, hermano. Está ahí, no lo ocupamos, así que no estoy diciendo que está mal, pero un seguidor de Cristo va más allá. Tiene que subir de peldaño, tiene que subir un escalafón espiritual de madurez. Yo no doy porque me sobra. Yo doy porque veo una necesidad y Dios me puso, ¿cierto?, en ese momento y yo tengo que acudir en esa necesidad. Aun cuando esa persona nunca me podrá retribuir de alguna otra manera. Porque dice la Biblia, es fácil amar a aquel que te ama. Es fácil ayudar a alguien que en algún momento tú sabes que cuando tú estés mal, voluntariamente, ¿cierto?, te va a ayudar. Y está bien, no estoy diciendo que no se haga. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, uno debe ir más allá. Jesucristo les dijo, lo legal es que uno lleve cada cierto punto una milla, ¿cierto? Esa era la ley. Te encuentras a alguien que te pide ayuda, tú, que dice la ley, llévale una milla. Pero Jesucristo en su evangelio dice, no vayas una milla, sino que llévale 2. Un estándar superior. Y es eso lo que quiere el Señor en este tiempo. Quiere una iglesia que tenga un estándar superior al promedio. ¿Es difícil? Sí, es difícil, hermano. Es muy difícil porque a veces nos conformamos con lo que tenemos. Pero el verdadero evangelio va más allá de nuestras comodidades. Un evangelio que no incomoda no es el verdadero evangelio. Porque el evangelio, cuando es predicada la palabra, debe incomodarnos. Debe hacernos reaccionar.
Debe hacernos meditar. Sí, realmente. No el pastor, la palabra tiene razón. Amén. Debemos ser coherentes en lo público y también en lo privado. Yo, como dicen por ahí, yo debo ser el mismo aquí y en la quebrada del ají. No debo aquí llegar como que no quiebro ni un huevo. ¿Cierto? Pero sale de ahí y como dice el dicho, lo quiebro por docena. Dios nos bendiga, hermano, nos cuide, nos direccione. Esa es en la iglesia. Esa es una verdadera evidencia pública de que el Evangelio de Cristo está trabajando en nuestra vida. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero se puede. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Evangelio de Dios está tomando posesión de mí. La palabra de Dios está siendo mi guía, mi lámpara, para poder conducirme. Aunque todos vayan para el norte, si la Biblia me dice que tengo que ir para el sur, tenemos que ir para el sur, aunque vayamos contra la corriente. Aunque nos tachen de anticuado, ¿cierto? Bueno, conclusión. El Evangelio se evidencia en lo que hago. Y ahí debemos preguntarnos, lo que estoy haciendo, cualquier cosa que sea grande, pequeña, evidencia, está dando evidencia del Evangelio de que soy seguidor de Cristo. Soy sal que preserva, da sabor y sana. Soy luz que guía, revela y da esperanza. En este mundo desesperanzado, bueno, el Evangelio, Cristo, la iglesia que somos usted y yo, debemos dar esperanza. Sí hay esperanza. En Cristo sí hay esperanza. Amén. Todo lo que hago debe glorificar a Dios. Debe glorificar a Dios. Hoy esta palabra nos hace un llamado a que examinemos nuestras obras. Examínate lo que estás haciendo. Examínate. Examinémoslo. Reflejamos el Evangelio de Cristo a través de lo que estamos haciendo. A través de un saludo, a través de una acción pequeña, a través de un pequeño comentario que pueda edificar, pueda bendecir a alguien. La gente da gracias a Dios por tenerte a tu lado. Me gusta hablar con esta persona. Me gusta conversar con esta vecina. Me gusta estar con este compañero de trabajo porque tiene algo. Porque es correcto, porque es íntegro. Porque siempre tiene una palabra. La gente glorifica a través nuestro a Dios. ¿Qué tarea que tenemos, hermanos, por delante? ¿No es así? Y aquí nadie se escapa. No porque yo esté predicando, estoy excepto de esto, no, al contrario. Tenemos tarea por hacer. A veces decimos, no, es que en la iglesia no hay trabajo. No, es que, hermano, y todo esto. Se atoró nuestro hermano Mauricio. Hay mucho trabajo. Dice la Biblia que los campos están blancos. Oremos
para que el Señor de esa grey mande obreros a su grey. Hay tanto que hacer, hermano. Hay tanto que hacer. Y en eso que hay que hacer, bueno, reflejemos a Cristo. Es lo que tenemos. Si no necesitamos mucho dinero para hablar del Señor. A veces pensamos, es que a veces son puras excusas. Entonces, para dar evidencia de Cristo, del Evangelio, debemos también, primero, saber quiénes somos, hijos de Dios, seguidores de Cristo, somos depositarios de las bendiciones de Dios. Y hoy día, ¿cierto?, a través de nuestras obras que hacemos o que vamos a realizar, debemos ser sal y luz del mundo. Y a través de esas obras, siempre que glorifiquen a Dios. Porque como dice alguien por ahí, y la Escritura también lo dice, aunque todo lo hagamos, siervos inútiles somos. Porque todo lo que hacemos es Cristo trabajando en nosotros. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano. Amén. En algunas instancias fuertes, directas, pero es la que nos va a ayudar a seguir creciendo, a seguir madurando. Amén. Se vienen tiempos complicados a nivel de político, ¿cierto? Debemos ir pidiendo dirección al Señor. En ningún momento